Bueno, pues ya de vuelta de mi viaje por Colombia y por Ecuador con mi último libro, Los virus no entran por los pies, y todavía muy removida con todo lo que allí viví, con las familias que conocí, con las mujeres, en una situación que se aleja mucho de la situación que vivimos muchas de nosotras en este país, en concreto en España. Me pude poner en su piel, en su sentir, con esas tasas de entre un 30 y un 40% de madres solteras, de mujeres que crían a sus hijos en solitario, sin ayuda, y me empapé de todas esas historias de superación en países que no tienen las comodidades y las facilidades que tenemos otros. Al mismo tiempo, ayer, hablándolo con mis hijos, que intenté así como un poco atropelladamente contarles todas las experiencias, reflexionaba también sobre esta necesidad de educar a nuestros hijos en el mundo real. Sabéis que yo desde hace muchos años soy miembro del Consejo Asesor de UNICEF y he hecho viajes a terreno con ellos, y he visitado países muy difíciles, como puede ser Níger, que de aquellas era el país más pobre del mundo, Senegal, la frontera de Ucrania, cuando estalló la guerra, y me recordaba a cuando yo sentaba a mis hijos, que de aquellas eran más pequeños, y les explicaba con un lenguaje adaptado a su edad lo que yo allí había vivido. Porque creo, y yo esto se lo repito mucho a ellos, que es importante que nuestros hijos, los que han nacido en esta parte más amable del mundo, sean conscientes de que son unos privilegiados, de que la otra mitad del planeta está en una situación de vulnerabilidad importante. Yo recuerdo aquellos viajes a África, como les contaba recuerdo un pasaje súper concreto con mis hijos, como les contaba lo que era el matrimonio temprano en un país como Níger, donde el 75% de las mujeres menores de 18 años están casadas, y la inmensa mayoría de ellas contra su voluntad, con hombres mucho mayores que ellas, mucho. Y que incluso cerca de un 25-27% de estas niñas son menores de 15 años. Y cuando conoces a estas niñas, que yo las conocí, tuve la oportunidad de conocerlas, a chiquitas de 15, 16, 17 años, con ya varios hijos, porque allí la media de edad son 8 años, son 8 hijos por mujer. Cuando las conoces de primera mano y te das cuenta de las necesidades tan básicas que tienen esas mujeres y esas poblaciones en cuanto a, por supuesto, educación, sanidad, agua, recursos, pues una vuelve a su casa con ese sentimiento de, no os voy a decir de culpa, porque no somos responsables del lugar donde nacemos, ¿no? Pero creo que sí de responsabilidad hacia las personas que han nacido en el otro lugar, ¿no? Me pasó lo mismo cuando conocí a niños soldado que habían sido secuestrados por bandas y por mafias y habían sido sometidos a todo tipo de atrocidades. Os podéis imaginar, cuando conoces a esos niños adolescentes de la misma edad que tus propios hijos y que te cuentan todo aquello, y como organizaciones como ACNUR o UNICEF les habían sacado de ese horror, pues tu vida cobra así como otra perspectiva, ¿no? Y en Colombia y en Ecuador me pasó algo parecido, salvando las distancias, porque son sociedades diferentes y necesidades distintas. Pero cuando llegas a un país donde, bueno, una mujer no puede caminar tranquilamente por la calle en muchos lugares, menos aún si se hace de noche y te lo advierten por activa y por pasiva, creo que fue lo que más me repitieron. En cuanto caiga el sol, yo sí, en cuanto caiga el sol, al hotel. En lugares donde llegan a normalizar muchísimas cosas que a mí no dejaban de inquietarme muchísimo, donde la inseguridad ciudadana es súper palpable, donde te contaban, pues en Colombia, que estaban con restricción de agua, y entonces cada X horas en los distintos barrios de la ciudad pues cortaban el agua porque estaban en sequía y no había agua para todos. Entonces, como pues
una compañera me decía, no, yo he puesto el despertador súper temprano porque nos iban a cortar el agua, entonces nos hemos metido todos en la ducha. Gente como tú y como yo, quiero decir que estas son medidas que se toman en toda la ciudad y ya está. Los comercios se quedan sin agua a esas horas, pero luego llegué a Guayaquil y entonces una de las periodistas me decía, bueno, es que ahora estamos con restricción de electricidad. Y yo, ¿cómo? Y me dice, bueno, es que aquí la energía es hidráulica, viene del río, básicamente, y como estamos en sequía, pues entonces no se genera la suficiente electricidad y entonces hay cortes de luz durante bastantes horas, con lo que ello supone, ¿no? Pues una de las compañeras vino sin batería en el móvil para hacerme la entrevista porque dice, jo, es que llevamos toda la noche sin electricidad y me he quedado sin batería y sin poder cargar, cosas tan cotidianas como esto, pero imaginaros pues, estar 12 horas sin luz, la nevera, los alimentos, en un lugar donde hace mucho calor, hay mucha humedad, bueno, todo lo que eso supone, ¿no? Y te lo contaban así, con esta resiliencia de, bueno, es que esta es nuestra realidad. Y a partir de ahí todo lo demás, ¿no? Todo lo que supone conocer a mujeres que contra todo pronóstico han sacado adelante a sus hijos solas. Esta fuerza femenina y esta fuerza humana de tirar para adelante son cosas que me conmueven. En una sociedad como Colombia y Ecuador, que fueron los países que conocí, con una gente extraordinariamente amable, educada, brillante, en unos países con unas posibilidades impresionantes, con una riqueza cultural, intelectual, gastronómica, y dices, qué pena, ¿no? Qué pena que, aun con todos estos recursos humanos y naturales, todas estas personas se vean inmersas en situaciones muchas veces de conflicto, de violencia, situaciones políticas tremendamente inestables, inseguridad ciudadana, que les permite progresar. Bueno, pues todo esto yo ayer se lo conté a mis hijos adolescentes y, o sea, mi hijo lo iba encajando, pero mi hija es que no daba crédito a detalles, o sea, tan livianos como que no puedes ir con el móvil ni sacando fotos, ni hablando con una amiga por WhatsApp, ni siquiera en el coche con la ventanilla bajada porque llega un motorista y te lo quita o te da un tirón o lo que lleves. O sea, te expones a eso, no quiere decir que pase sí o sí, pero te expones, ¿no? Entonces, creo que debemos sacar a nuestros hijos de la burbuja en la que viven muchos de ellos y explicarles esta realidad. Con naturalidad, con tranquilidad, pero con el realismo de nuestro mundo actual. Y lo mismo pasa pues, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Muchas veces en nuestra propia ciudad, nuestro propio pueblo, existen familias en una situación de máxima vulnerabilidad y que a veces lo fácil es mirar para otro lado, ¿no? Parece que a los niños hay que protegerlos, pero no. Yo siempre he dicho y siempre he defendido que a los niños se les puede hablar casi de cualquier tema utilizando las palabras adecuadas. Y creo que esto forma parte también de nuestra responsabilidad. También el dar visibilidad a todas estas gentes maravillosas que viven en otros lugares y que ellos no tienen la oportunidad de explicar toda esta situación que viven, ¿no? Como ellas además quieren salir de ahí. O sea, yo me encontré con una mujer que vino con uno de mis libros, con La vida va de esto, fotocopiado, que se lo había logrado fotocopiar de un libro que había traído una compañera suya desde España, porque ese libro todavía no había llegado allí, y entonces me lo enseñó todo fotocopiado, hecho polvo, subrayado, y me decía con lágrimas en los ojos, dice, Lucía, es que me he leído este libro y es que saqué las fuerzas para salir de la situación de violencia que estaba viviendo en mi casa. Y esto, para mí, o sea, es impresionante, ¿no? Es impresionante, es emocionante, es conmovedor y, bueno, solo quería deciros que somos muy afortunados, la inmensa mayoría de nosotros, que me llevo de Colombia y de Ecuador un recuerdo increíble, impresionante, amoroso, sensible, que ojalá pueda volver, que no os merecéis la situación que estáis viviendo, la situación política, ciudadana,
que estáis viviendo, nadie se lo merece. Y que no os rindáis, que aquí desde el otro lado os seguimos escuchando, apoyando y cuidando en la medida de nuestras posibilidades. Y a todos los que estamos de este lado de la vida, tengamos esta mirada, ¿no?, sensible hacia las personas con dificultades. Estén donde estén. Es que seguro en tu barrio hay mucha gente que pasa muchas dificultades, a cualquier nivel, a cualquier nivel. Solo quería compartir esto, que lo hagáis extensivo a vuestros hijos también, porque esto es educar en valores, esto es educar en empatía y es educar en compasión. Y yo creo que los que hemos tenido esta suerte de vivir en este entorno, estamos en deuda con todos los demás. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí mandándome fuerza durante todos estos días. Me he sentido súper acompañada y un beso enorme a toda mi Latinoamérica querida. Ojalá volver muy pronto y a mí me habéis ganado para siempre. Adiós.